buscando una ciudad que tenga un límite físico, que realmente Que aún así pues pueden ir no para puedes arriba. colonizar el mar y es muy difícil colonizar la montaña. Madrid, ¿vale? Tú te subes a las 4 torres en Madrid, en Castilla Norte. Y asomas así un poco la mirada. Es un chalet No, lo que ves es un descampado. también. Pero un descampado. Entonces, Bueno, y los chalets que están enfrente de las 4 torres. escucha, pero que si tardas 35 años como regulador, 35 años en hacer que ese descampado, porque no es un bosque de especial protección medioambiental, ¿eh? Es un descampado. Si tú tardas 35 años en convertir un descampado en terreno urbanizable, ¿sabes? Pues es que estás dificultando un poco el acceso a la vivienda. Pero es que España es un país donde el 50% de su territorio o es desértico o está en riesgo de desertificación. Es el país con menos densidad de población de Europa. Es un país donde si tuviéramos los niveles de densidad de otras zonas de Europa, tendríamos 120 millones de habitantes. O sea, es un país donde se puede construir De sobra. de sobra, de sobra. Hay tierra, hay terreno de sobra, hay espacio de sobra. ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es la dificultad? El coste del material y la mano de obra. Sí, sí, bueno, muy bien, ha subido. Pero bueno, ¿cuánto cuesta construir una vivienda de lujo? Construir entre materiales, mano de obra, 1.800 euros el metro cuadrado. A tope, ¿eh? Lujo. Vamos a poner una vivienda media, 1.500 euros el metro. O sea, un piso de 100 metros te costaría construirlo 150.000 euros. No es un precio disparatado. No. Por supuesto que el promotor se tiene que llevar un margen, pero el resto es el precio del suelo. ¿Y por qué el precio del suelo es tan caro? Porque los ayuntamientos y los poderes públicos en general especulan con el suelo. Muchísimo. ¿Por qué no cambian el uso del suelo inmediatamente para que se puedan construir 100.000 viviendas en el norte de Madrid? ¿Por qué llega Carmena, que por cierto es la que consiguió que sea aprobada después de 35 años? ¿Pero por qué llega el ayuntamiento de Carmena y dice, no, tantos, no sé cuántos miles de viviendas, no, la mitad? Porque si no se va a especular con el suelo. Es al revés. Es que es al revés. Es que si tú reduces el número de viviendas que permites que se hagan, sube el precio de la vivienda, joder, porque es un bien escaso. Lo que tenía que haber hecho Carmena, que no le resto mérito que consiguiera que se aprobara, era duplicar, no dividir el número de viviendas que se podían hacer. Tú lo que quieres es que haya más viviendas y que sean más baratas y más accesibles para jóvenes, para mayores, para ser... Pon más, no menos. Es que no sé cómo explicarlo, es que es tan obvio, es tan sencillo. Claro, cuando la ideología lo impregna todo, el desconocimiento llega a las capas de los que toman decisiones políticas. Pues así estamos. Entrando en eso que has dicho tú de... Pero eso que te digo de Madrid, Sí. te lo digo de Valencia, de Zaragoza, de Murcia, de Málaga, Pasa en de todas las ciudades. todas las ciudades. En Badajoz Hay, es verdad que se está hay construyendo suelo mucho. de sobra, que no está medioambientalmente protegido. Todo terreno que no esté medioambientalmente protegido debería ser susceptible inmediatamente de convertirse en vivienda. Pero no se hace hasta que el dueño de ese terreno, curiosamente, se lo venda a amigos y familiares. Y ese es el mamoneo que Estás hay. entrando, claro, en el mayor foco de corrupción del este de España, que es el inmobiliario. Pero es que esto ha sido toda la historia. No sé si lo sabes, pero supongo que sí. En España, no sé si fue en el 1500 o en el 1600, la Corte de España se movió de Madrid a Valladolid y de Valladolid a Madrid, y porque los alrededor de la Corte estaban comprando terrenos en Valladolid y en Madrid. O sea, la corrupción, eso ha sido histórico No en lo España. sabía. Pero que de verdad que se resuelve muy... Si además los principales propietarios de suelo son los ayuntamientos o el Estado, ¿no? Entonces, el Estado es el gran especulador. Sí, El sí, Estado sí, central, el autonómico y el municipal. Pon el suelo a disposición. Ya verás que rápidamente aparecen promotores que compran el suelo. O mira, les gusta mucho decir que han creado viviendas. Los poderes públicos no crean viviendas, no lo hacen. Se hicieron millones de viviendas en los años 60, pero desde entonces prácticamente no se ha hecho. Pero tú quieres atribuirte que tú has hecho viviendas como alcalde de un pueblo, que tú no sepas hacer viviendas, pues coges el suelo que tienes, te lo cedes a una promotora durante 50 años o 60 y te garantizo que si tú no le cobras el suelo, el tío va a poner ahí pisos, viendo la normativa urbanística, a unos precios perfectamente razonables para que sean viviendas sociales o por lo menos viviendas asequibles, en alquiler, digo, y que revierte al ayuntamiento pasados 40, 50 años, de manera que el promotor ha hecho su negocio y ha recuperado el coste de capital más un beneficio. El mercado hace que haya viviendas en alquiler en precios asequibles y tú como alcalde pues quedas como un tío que ha creado 5.000 o 50.000 viviendas en tu ayuntamiento. Es tan difícil. Es tan difícil. Yo creo que hay intereses y me explico. Tú has hablado de una cosa de que dices, no es suficientemente lógico de que la vivienda, si se construye más, se tiene que abaratar. ¿Quiénes son los mayoritarios dueños de pisos en España? Se habla de los fondos buitres y no es cierto. Son particulares. La mayoría, Pues claro. la mayoría
Y eso es un gran problema, porque si tu casero no es una empresa, tu casero va a ser, la mayoría de las veces, lo peor, porque no es una empresa que está detrás profesionalizada, que va a intentar que tú seas su inquilino, porque si no te puedes ir a la competencia. No, no, es un tío que va a hacer lo mínimo porque no es un profesional, es un particular alquilándote el piso. Entonces, la teoría que mucha gente tiene es que como el gran nicho de votantes del PP y el PSOE son dueños de pisos, el PP y el PSOE, ninguno de los dos pueden poner, o sea, construir pisos para abaratar la vivienda porque perjudicaría a su propio Pero electorado. es que tampoco es verdad, porque los propietarios de los pisos existentes, vamos a decir, en el centro de una ciudad, Sí. no verían necesariamente decrecer el valor de sus pisos por el hecho de que se creen pisos nuevos en el exterior, porque son mercados distintos. Es decir, un piso nuevo en el exterior de Zaragoza, que esté más barato que en el centro de Zaragoza, no necesariamente reduce el valor del piso de Zaragoza. Lo que reduce el valor del piso de Zaragoza es la inseguridad, la criminalidad, el exceso de regulación, el que no se pueda alquilar, eso sí. Pero si tú tienes un mercado eficiente de alquiler y tú consigues que el propietario vea que si un inquilino no le paga puede tomar medidas y recuperar su dinero, y a la vez generas sucesivas oleadas de viviendas en el exterior, pues claro, no las puedes hacer en la Gran Vía. Hombre, ojo, puedes densificar usos, ¿eh? Eso es una cosa que no se ha hecho todavía en España. Y se puede hacer. Y es lo más eficiente, sobre todo desde el punto de vista medioambiental y sostenibilidad. Se podría, pero no quiero entrar en eso. Tú, sin perjudicar a que ya tiene la propiedad en el centro de la ciudad, que es donde más viviendas hay, o en lo que hoy existe, tú puedes ir añadiendo capas y hacer que la ciudad crezca de una manera más ¿Y ordenada, no si tienes sería un plan mejor tirar urbanístico. vertical? Bueno, lo que decía, que tú puedes densificar donde ya existe. Tú podrías hacer eso. Pero bueno, que no quiero entrar, no quiero complicar el relato o el argumento. Lo que digo es, sin tocar o sin perjudicar lo que ya hay dentro, en la almendra, pues hacer sucesivas capas de pisos o de Sí. chalés o de tal. Eso no hace, si hay demanda suficiente, no hace que baje el precio No de debería. los propietarios ni el valor de los pisos de los propietarios. Al contrario, genera un mercado más dinámico, con más volumen, más eficiente y, por tanto, no tiene por qué perjudicar al propietario del piso existente. No, no lo creo. Lo que, insisto, lo que lo perjudica es que el barrio se deteriore, que haya inseguridad, que haya delincuencia, que te coma el IBI la rentabilidad de tus alquileres, que los inquilinos no te paguen, eso sí que te disminuye el valor del piso. Hay una cosa que pasa, que cuando tú no permites que se construya vivienda a la vertical, que has dicho no quieres entrar, pero bueno, lo comento yo un No, poco lo por que encima, lo de vertical o que se amplíe, provoca que como la vivienda está tan reducida, el casero no tiene ningún incentivo en arreglarla porque sabe que la va a alquilar, ¿no? Entonces al final los pisos del centro empiezan a tener un deterioro muy grande porque aparte hay una cosa que pasa en el inmobiliario y es que la vivienda de lujo no es mucho más cara que la vivienda de base.